Buenos días. La presentación que traigo a colación está relacionada con los aspectos bionómicos, la bionomía en general de dos géneros de la familia Culicidae, que es Anopheline, el género Anopheles y el género Saurophora. En principio, digamos, para organizar un poco el contexto de la familia Culicidae, tenemos que, a partir de las últimas revisiones hechas por Harvard sobre el grupo, tenemos que, pues, Anopheles tiene alrededor de 455 especies y es de naturaleza cosmopolita, se encuentra distribuido, pues, en ese sentido por todos los continentes. Saurophora es, en este caso, el otro género, y el cual se encuentra solo en el Nuevo Mundo, solo para América, y tiene alrededor de 48 especies en este momento registrado, por lo menos para el registro de esta publicación. Los dos pertenecen a un grupo taxonómico diferente dentro de los culícidos o la familia Culicidae. En este caso están la familia Anophelinidae y en este caso la familia Culicine, subfamilia, perdón, Anopheline y la subfamilia Culicine. Y específicamente en el caso de Saurophora tenemos que se encuentra asociada a la tribu Aedini. Bueno, esto es como un contexto porque pues digamos que si nos dirigimos antes o previamente, cerca de hace 60, 70 años, pues a partir de ciertas características bionómicas, morfológicas, que eventualmente los investigadores en su momento habían considerado, pues se organizaron de alguna manera algunas descripciones muy someras sobre su un cladograma muy básico. Sin embargo, desde estos clados, así digamos, no tuviesen el soporte que hoy conocemos de características, pues ya nos indicaba que eran dos grupos que eventualmente se encontraban de forma diferencial a partir de sus características específicas. Ya mucho más entrado hacia hacia finales del siglo XX, principios del siglo XXI, hacia el 2002 más o menos, ya pues a partir de evidencia molecular se puede determinar cladogramas en donde ya tenemos pues unos árboles con una mayor soporte, no solamente caracteres morfológicos, sino pues en evidencia total asociados con caracteres moleculares. Se han desarrollado pues múltiples marcadores moleculares y pues eventualmente, dependiendo del estudio y dependiendo de la naturaleza en la cual se hagan los abordajes, pues en algunos casos van a haber modificaciones al interior de estas taxas, las cuales están determinando acá. Sin embargo, pues para efectos generales de esta presentación, pues nuestro género Anopheles y nuestro género Saurophora continúan siendo o perteneciendo a esos grupos clásicos a los cuales nos hemos remitido, Anopheles siendo como un grupo raíz, un grupo pues que se encuentra fuera del grupo de los Culicine, y dentro de ese grupo Culicine tenemos esta tribu Aedine que es específicamente en donde se encuentra asociado Saurophora puntualmente con Aedes en diferentes especies como tal. Bueno, eso como para analizar un poco la parte taxonómica. Recordemos también que hay un término que nos permite, digamos, identificar precisamente esta evolución para poder clasificar los insectos, pues para mí específicamente para los insectos, que la ontogenia recapitula la filogenia. Entonces, algunas características ontogénicas que tienen que ver, pues, desde mi punto de vista, con ese desarrollo larval, sobre todo el desarrollo larval, de alguna manera nos van diciendo cuál es el origen o nos permiten encontrar características de esa historia evolutiva entre los organismos. Y pues digamos que así lo menciona Harvard en esa publicación 2017, que si la clasificación es un reflejo de la historia evolutiva, pues esos cambios en la nomenclatura de los insectos es inevitable y digamos, desde los caracteres que más se traen a colación en este tipo de clasificaciones o en ese tipo de organización taxonómicas, están los estadios larvales y los estadios adultos, entendiendo en cada uno de ellos pues que tienen una serie de apéndices o tagmas, como lo llamaremos el tagma cefálico, el tagma torácico y el tagma abdominal, que pueden ser de utilidad para diferenciar entre especies y ubicándose en algunos casos de forma muy particular
en las características o atributos que tienen los machos, principalmente en sus estructuras de la terminalia, que permiten muchas veces poder diferenciar entre grupos muy crípticos, por así decirlo, complejos de especies, en donde, pues, digamos, ha habido diferenciaciones intraespecíficas que han permitido que haya poblaciones que se alejen un poco, siendo del mismo género y especie, por así decirlo. Entonces, todo esto, entonces, como ya lo mencionamos, redunda en evidencia morfológica molecular y esto nos está diciendo que es un grupo monofilético, como veíamos en la imagen anterior, en donde los anofelinos estaban, digamos, en la parte más externa de ese árbol, y la otra subfamilia que acompaña a Anofeline, la familia Culicine, en donde veíamos que Aedine, Culicine y Sabatini, en Aedine era donde estaba Sorófora. Bien, entonces, digamos, teniendo ese contexto a nivel taxonómico y filogenético, pues quería hacer ese abordaje principalmente. Ya remitiéndonos a hablar de anófeles, los diferentes especies del género anófeles, quise hacer solamente una descripción de algunos ejemplos para las especies de anofelinos para Colombia. Están tres subgéneros, dentro de los cuales tenemos varias especies. Está el subgénero Nisorhynchus, el subgénero Kentesia y el subgénero Anopheles, en donde tenemos particularmente varios de estos anofelinos que han sido registrados en algunas publicaciones, digamos de característica particular en este género anófelos. Revisemos que aquí habla de los complejos de especies, que es los que decimos, estas especies que eventualmente pueden tener diferenciaciones dentro de la misma especie y eso pues ha hecho que a nivel taxonómico muchas veces se enrarezca desde mi punto de vista, se hace un poco dificultoso poder hacer algunos abordajes en general de su biología. Bueno, entonces en este caso tendríamos estos grupos que a los cuales haríamos alusión eventualmente si hablamos de los felinos colombianos. Bien, como todos en alguna oportunidad ya escuchamos, pues Anopheles está asociado como vector de Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, digamos ese es su principal rol y así se ha conocido en el mundo con Anopheles gambi, pero en Colombia pues tenemos diferentes especies de Anopheles y en este caso pues no, digamos, no va a redundar su especificación en su rol como vector de estos parásitos, sino como el eventual rol que tienen como vector de Zika y ya pues a partir de la información que nos allegaban, Anopheles coustani, Anopheles gambi y Anopheles stephenser específicamente para nuestros efectos es aquel que puede estar como vector de Zika virus en nuestra región. Entonces, digamos que ese es el carácter general. Algunas de las publicaciones que pude considerar para esto habla de que estos géneros, estas especies de anofelinos se encuentran distribuidos principalmente en el departamento de Córdoba, Vichada, en La Guajira, en donde se ha encontrado pues que están en hábitos antropofílicos. La captura es tanto en ambiente domiciliar como peridomiciliar y dentro de estas características bionómicas que se evalúan, como por ejemplo la actividad de picadura, ese comportamiento de picadura específicamente, pues en diferentes momentos de la noche, pues ha indicado que Aedes albimanus es el principal vector de la Guajira, donde básicamente era la única especie que encontraban allí. Aedes darlingi en Puerto Carriño, era el que más daba esta condición. Sin embargo, pues esto siempre se ha relacionado como vectores de plasmodium, ¿no? Tener en cuenta eso, ¿no? De las arbovirosis que pues por ahora todavía sigue en estudio y que eventualmente más adelante pues haría más, se podrían dar estudios mucho más robustos que nos permitan conocer más al respecto. Y en otras localidades del norte, como las que se han estudiado por parte del profe y otros colaboradores de él, pues Anopheles nunestovari ha sido uno de los que ya ha tenido mayor abundancia dentro de los muestreos y todos, digamos, son insectos que son crepusculares, que se encuentran desde el final de la tarde hacia las 1 de la mañana y el comportamiento de picadura, digamos, que tiene un incremento
o su actividad como tal, ese incremento se ve entre las 9 y 10 de la noche específicamente y pues como las lugares en donde se puede encontrar esto, eventualmente las personas o los habitáculos, las personas donde viven, digamos que pues dejan las puertas abiertas bajo ciertas circunstancias por las condiciones climáticas, pues pueden ser también intradomiciliares en ese sentido, ¿no? También se hizo alusión en algunas de las publicaciones que Anopheles marajáuana, aunque se ha mostrado que ha estado infectado naturalmente, pero en este caso para Plasmodium, pues digamos que no es considerado vector, pero digamos que ese apunte pues es más como parte del contexto, más no para que se hable que realmente puede ser un vector de ese arbovirus que hoy es de importancia para nosotros. Este es un aspecto importante dentro de la bionomía, es porque el sitio, los reservorios de agua en donde eventualmente desarrollan parte de su ciclo de vida es crucial para el desarrollo de estas especies. Los agüeyes, como en el caso por ejemplo de la Guajira, se hablaba que pues ese es un importante factor el cual garantiza pues la supervivencia de este tipo de organismos y pues es un digamos es un medio fundamental y necesario para cualquier comunidad y cuando el agua no está cerca pues eventualmente siempre tiene que almacenarse. La cuestión es cómo se almacena. Y pues en este tipo de circunstancias, eventualmente estos reservorios de agua tienen crecimiento de vegetación y esta vegetación pues es muy útil para poder ser refugio de estas larvas. Quiero hacer aquí una acotación muy breve sobre las características de estos insectos. Recordemos que los culícidos son de holometábolos, es decir, que sus larvas tienen un estadio que es acuático, que nada se parece con el individuo adulto y pues eventualmente pues sus huevos pues mucho menos. La cuestión es que estas larvas, en el caso de Anófeles, son larvas que aunque son natatorias, son larvas que suelen permanecer horizontales sobre la película de agua, no como las larvas que eventualmente vemos que son de naturaleza vertical. Y esto es porque ellas carecen de ese sifón que tienen especies de culicinos, quizás es una de las características que los diferencia de los culicine, y al no tener ese sifón, pues aquí tendrán un área en donde tienen la parte de respiración y por eso siempre tienen que permanecer verticales haciendo el contacto para pues obtener el oxígeno del aire y parte de los métodos de control que se hace con sustancias que pueden ser arrojadas al agua como aceites específicamente, han logrado en algunos casos ser muy efectivos para el control de anofelinos, dada esa característica que los hace diferentes al grupo de los culicine que sí tienen ese sifón aquí relacionado. Entonces, es una de las características para que eventualmente también encontremos otras atributos que vamos a observar en la próxima diapositiva. Encontramos acá un insecto adulto, el cual se encuentra relacionado con su estagma cefálico, su tagma torácico y su tagma abdominal, el cual eventualmente puede ser de gran utilidad, como veíamos anteriormente. Aquí las piezas bucales siempre van a ser un carácter muy relevante para poder determinar ciertas especies al interior de géneros. Aquí en las alas, digamos en la parte costal, subcostal, también esas venas que se encuentran relacionadas también van a ser de gran utilidad. Y bueno, hay otros atributos que eventualmente en algunas especies tienen en cuenta con respecto a las patas o a nivel del dorso, bueno, a nivel del tórax, espina externo por aquí, por las partes laterales del tórax eventualmente también, y como hablábamos anteriormente en los machos, en la parte final del abdomen, en donde se encuentra la terminalia, sus características del aparato reproductor, es una característica muy, muy, muy importante, pues, para dada su dimorfismo sexual y las características adaptativas de cada especie, pues van a tener unos atributos que los hacen particulares. Bueno, acá tenemos en general características, pues no vamos a hacer a mayor abordaje a sus características generales, lo importante aquí es entender que pues a nivel de ese extremo cefálico, aquí el estilete, tenemos los palpos, esos palpos pueden estar o no circundados o circulados por unas zonas como unos anillos de color blanco. Esto está siempre en todos los insectos poblado por diferentes escamas y estas escamas pues pueden tener diferentes coloraciones, en este caso habla de unas coloraciones blancas
en estos anillos y hacia la parte final se hacen más amarillas, que el tamaño respecto a la probóscide, esta es la probóscide, que es el estilete, el tamaño de esos palpos pues siempre son de la misma tamaño o longitud. Digamos que otra cosa interesante, pues los machos tienen las antenas muy plumosas respecto a las hembras, entonces como para muchas veces se puede diferenciar a primera mano, pues digamos es de las primeras cosas que pueden llegar a determinarse antes de dar mayor profundidad en el tema. Bueno, otra de las cosas, aquí hablaban de las patas, las características de las patas, a veces tienen patrones de escamas o setas o quetas o pelos, por así decirlo, que eventualmente dan las características. Aquí en el tórax, en el scutum del tórax, eventualmente hay estas características que muchas veces son alusivas en las descripciones taxonómicas de diferentes especies. En algunos casos, pues se tiene mayor ornamentación aquí a nivel del tórax, pero eventualmente pues la mayoría de los asuntos son resueltos con estructuras como estas que están relacionadas en la terminalia del macho. Bien, entonces esto como para tener en cuenta por un lado para los perdón, para los anofelinos. Bueno, aquí el detalle de las características de la terminalia de los machos. Aquí observamos después del extremo del terguito número 9, digamos que está el gonococcito, y aquí muchas veces estas estructuras, por ejemplo esta uña gonaestilar, digamos es muy importante los diámetros, las características, aquí a nivel del ideagos, que es digamos parte del aparato para la cópula, es muy importante tener en cuenta las dimensiones, esclerotizada, sobre todo aquí esta parte esclerotizada que se tiene acá en el noveno terguito, pues que puede ser de gran utilidad a nivel taxonómico. Y aquí las vénulas, que se encontrarían las venas y las vénulas de las alas para también esto. Esto es como un resumen que se encontró en un artículo, pero es basado en las descripciones de clásicos taxonómicos que han sido tomados por diferentes publicaciones recientes. Ya para hablar de Sorófora, Sorófora pues es un grupo ya, como les decía, diferente a Anófeles, está haciendo parte de los Culicini, eventualmente pues tiene características morfológicas desde sus larvas diferentes, desde la aparición del sifón, de la forma como desarrolla su comportamiento allí, pues son larvas, son insectos mucho más grandes, las hembras en este caso pican de forma persistente, tanto de día como de noche, entonces digamos que esa actividad de picadura, ese comportamiento puede llegar a ser diferencial respecto a otros insectos, otros culícides que se han sido, digamos, de mayor importancia médica respecto a este. Digamos que en otras alternativas, perdón, que se han explorado, ha sido muy interesante encontrar que estas orófera en su estadio larval suelen ser depredadoras algunas especies de este género, ¿no? Y esto es un carácter bien interesante para poder ser explorado, porque si son devoradoras o depredadoras, perdón, de otras larvas eventualmente pueden estar haciendo este control biológico de las especies, por ejemplo, con las que comparten estos reservorios de agua, por ejemplo, los Aedini, que serían en este caso el grupo cercano a ellas, Egypti, en este caso el ejemplo más claro, y de bajas altitudes, generalmente se encuentran por debajo de los 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Bien? A nivel taxonómico, digamos que hay algunas características bien marcadas, pero que pues eh, son difíciles de determinar. Digamos que no permite que con las estructuras externas los individuos puedan ser determinados taxonómicamente. Por ejemplo, dice que a nivel del cuerpo y del scutum, en su tórax, pueden ser oscuros o pueden ser grises. O en algunos casos la probóscide puede tener o no estos anillos blancos, o las alas pueden tener escamas metálicas y en las primeras venas o no, o pueden tener las tibias de manera uniforme, la tibia de las patas, que pueden ser oscuras o pueden ser manchadas, o pueden tener en algunos casos las uñas tarsales, en la parte apical de las patas, las uñas tarsales, pueden ser dobles o simples. Entonces digamos que estos caracteres permite de alguna manera diferenciar entre especies, pero uno de los caracteres que encontré que era crucial para poder determinar taxonómicamente estos insectos está relacionado
con una cavidad que se encuentra a nivel interno, a nivel cefálico, que se llama el clípeo, el cibario, perdón. El clípeo es externo, es el cibario, que se encontraría como en esta zona a nivel interno y obviamente solo puede ser analizado si los insectos pues son sometidos a un procedimiento de una vez sacrificados se ponen en láminas portaobjeto y se ponen en soluciones que permiten el aclaramiento del insecto. Quiere decir que el insecto pues pierde muchas de las características externas con el fin de poder determinar en ese extremo cefálico si esta cavidad tiene o no algunas ornamentaciones que permitan diferenciar unas de otras especies, ¿sí? Digamos a grandes rasgos como para no profundizar en el tema. Como mencionaba en el texto original Hambach, en 2017 son alrededor de 48 especies descritas en América. Aquí traigo algunas, de las cuales se mencionaba en Colombia, están relacionadas con la línea subrayados, por así decirlo. Tiene tres subgéneros, el subgénero Gabamia, el subgénero Jantinosoma y el subgénero Sorófora, dentro de los cuales tenemos Sorófora ferox, que es la cual eventualmente pudiera ser vector principalmente encefalitis equina venezolana, creo que es, Sorófora confinis y Sorófora ciliata. Respecto a Sorófora ciliata, es la que yo decía que tenía ese comportamiento voraz, que era depredadora y que eventualmente pues podría ser, digamos, tener esa característica. No tienen las mismas características o cualidades de otros culicidos para la ingesta de sangre, entonces su picadura puede ser un poco dolorosa porque no tienen quizá ese cóctel de anestésicos que eventualmente se ven en otros géneros y pues una de las características que se mencionan a nivel de la bionomía es esa. Bueno, en general eso es lo que quería decirles. Les agradezco mucho la paciencia y el tiempo que tuvieron para poder tener esta presentación de forma asincrónica y cualquier eventualidad y cualquier pregunta, con mucho gusto la estaré resolviendo en su momento cuando sea posible. Muchas gracias.